Esto se pone muy bueno y el prianismo está furioso con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, bienvenidos a un video más del canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno, amigos, que tengan un excelente martes. Y el PRIAN se está derrumbando porque el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como cónsul de México en Barcelona. Y bueno, amigos, pues dice el presidente que el gobierno es de todos y no solamente de un partido político. Esto lo dijo en la mañanera. Y sin tanto que hablar, mejor a continuación les presento el video. Acompáñenme. Del Instituto Mexicano de la Radio, yo le quiero preguntar primero sobre las 16 designaciones para embajadas y cónsules que se hicieron el día de ayer. Hubo muchas repercusiones, pero también críticas, especialmente en el PRI contra la designación de la exgobernadora Claudia Pavlovich y del exgobernador de Campeche. El dirigente del PRI dijo o advirtió que podrían ser expulsados del partido. Yo le quiero preguntar cómo vio primero esta advertencia y también preguntarle, presidente, por qué los gobernadores, particularmente del PRI, se han convertido en buenos candidatos para representar a México en el extranjero. Y también sobre esta designación, le quiero preguntar sobre esta polémica que también desató el nombramiento de Pedro Salmerón para la embajada en Panamá. Hubo muchas reacciones en redes sociales, sobre todo por colectivos, por feministas, que recordaron las denuncias que hubo en contra de Salmerón por estudiantes del ITAM, de la UNAM, y también cómo su nombre apareció en el Me Too académicos. Yo le quiero preguntar, en primer lugar, también si el gobierno va a reconsiderar este nombramiento, presidente. Bueno, ayer se dieron a conocer, en efecto, nombres de quienes van a representar a nuestro país en el extranjero, algunas embajadas, básicamente, y pues la mayoría, como tú lo mencionas, fue bien aceptada en redes sociales, básicamente, ¿no? Y en medios. Y hubieron cuestionamientos para exgobernadores del PRI, básicamente del presidente de ese partido, que está declarando que podrían ser expulsados si aceptan el cargo. Y también otras protestas. En el caso de Pedro Salmerón, hay esta denuncia que se presentó. No existe, según entiendo, una denuncia formal, legal, y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso, y también que los exgobernadores del PRI pues decidan. Estas propuestas tienen que ser avaladas en el Senado. Es un proceso que se inicia. Nosotros tenemos buena opinión de todos los propuestos, de todos. Por eso hicimos este planteamiento. Todos para nosotros son mujeres, son hombres que merecen respeto y representarnos. En el caso de los exgobernadores, pues no hay
denuncias en contra de ellos, ojalá y se presentaran. Me consta de que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad y me tocó ir a sus estados cuando se desempeñaban como gobernadores y no tenían rechazo de sus pueblos. Desde luego, como pues vivimos en una democracia y aspiramos a que esto sea constante, permanente, que podamos vivir en pluralidad, que se garantice el derecho a disentir, pues hay opiniones en contra, si las respetamos, y vamos a esperar a ver qué resulta. El caso de Pedro Salmerón es un historiador de primera, después de Katz, el gran historiador Fred Katz, que estudió a Francisco Villa, que tiene 2 tomos extraordinarios sobre la vida de Francisco Villa, desde mi punto de vista el mejor historiador después de Katz en el caso de el estudio sobre lo que fue Francisco Villa, es Pedro Salmerón. Su libro La División del Norte es un texto de primer orden. Él es doctor en historia, es una gente muy preparada. Por eso vamos a esperar que haya información, que haya pruebas, para no adelantarnos. Presidente, pero insistiendo en el caso de los exgobernadores del PRI, ¿por qué ellos son buenos candidatos para representar a México en el extranjero? Porque nosotros gobernamos en un país plural y repito, México es una democracia, es un país democrático y todos tenemos derechos a participar. El gobierno no debe de ser faccioso, el gobierno no puede representar, como era antes, a un partido. El gobierno es de todos. Si están participando ellos es porque queremos que México se exprese en el mundo como es, plural. ¿Ustedes creen que en el servicio exterior mexicano todos son de Morena? Les puedo garantizar que son la minoría. Y sin embargo, se ha respetado a quienes tienen militancia en otros partidos y trabajan en el servicio exterior, porque han cumplido, no importa de qué partido son. Invité a participar a un exgobernador del PAN, a Corral, nada más que tiene doble nacionalidad y
para ser embajador se requiere tener una nacionalidad, ser mexicano. Si se tienen dos hay que renunciar. Entonces, estamos buscando que todos ayudemos y que todos representemos a México. Y no van a ir los embajadores a hacer labor partidista, van a representar a nuestro país. Además, la política exterior de México está definida en la Constitución. Ahí están los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica de las controversias, y eso es lo que les estamos pidiendo a nuestros embajadores. Presidente, si me permite una segunda pregunta, en la última semana han ocurrido 2 asesinatos de periodistas aquí en México. Ocurrió hace días el de José Luis Gamboa, fue apuñalado en Veracruz, y también ayer el de Margarito Esquivel en Tijuana. Yo le quiero preguntar, presidente, ¿por qué considera, o cuál es desde su punto de vista, por qué siguen siendo o seguimos siendo tan vulnerables los periodistas, las y los periodistas aquí en México? ¿Qué garantías también va a dar su gobierno para que podamos, todo el gremio, continuar con el ejercicio de la libertad de prensa? Y también preguntarle si no considera que las críticas que se hacen desde un foro tan relevante como son la conferencia mañanera aumentan los riesgos para el gremio periodístico. Muchas gracias. No, esto último no, esa es una especulación. Yo diría que incorrecta. O sea, no tiene nada que ver. O sea, si analizamos caso por caso, no hay ninguna relación. Pasado mañana, que es el informe sobre seguridad, se van a hablar sobre estos casos, o sea, sobre los móviles, sobre el porqué estos asesinatos. Ahora, al contrario, hay 2 cosas distintas. Una, que no se persigue a nadie desde el Estado, como era antes. Y ojalá y eso lo acepten. Y lo otro que nos hace diferentes es que no se permite la impunidad. Pasado mañana vamos a hablar de ese tema. Claro, nuestros adversarios pues aprovechan todo para atacarnos, pero en realidad, en el fondo, no es que sinceramente les preocupe, como nos debe de preocupar a todos, el que pierdan la vida seres humanos. Ellos lo que buscan siempre es sacar provecho hasta del dolor humano, siempre y cuando sea para afectarnos. Porque son muy deshonestos. Si tenemos diferencias políticas, ideológicas, en ese plano, en ese terreno, tenemos que dirimir nuestras diferencias, no utilizar cosas que tienen que ver con el dolor, ¿no?, con la desdicha de otras personas. No actuar como sopilotes, para decirlo con toda claridad. Estamos en un proceso de transformación, están muy molestos algunos, sobre todo los de la élite,
los de arriba, no todos, pero la molestia no es de los pobres, no es de la mayoría, la molestia es de la cúpula que vivía colmada de atenciones y de privilegios y que medraba y que oprimía y que se robaba el dinero del pueblo. Ellos son los que están inconformes, los que hacían jugosos negocios al amparo del poder público, sus voceros, los intelectuales alcahuetes y algunos también que, aunque parezca increíble, les gusta la corrupción. Es una especie de masoquismo que hay en ciertos sectores, que en vez de estar en contra del régimen corrupto que imperó durante mucho tiempo, lo defienden a capa y espada y nos ven a nosotros como demonios porque estamos combatiendo la corrupción y la impunidad. Pero bueno, somos libres y es un proceso que estamos viviendo en México muy interesante por eso, porque ya no hay simulación. Antes habían escritores, periodistas, conductores de radio, de televisión, intelectuales que hablaban de que eran independientes, que pertenecían a la sociedad civil, que no tenían partido, y ahora ya pues es más que claro que se han agrupado en contra de lo que nosotros representamos. Es fuera máscaras. Y eso es muy bueno porque se termina con la simulación. Es como ahora que viene lo de la aprobación o no de la reforma eléctrica. Va a ayudar mucho a la definición, porque con mucha claridad se va a saber quiénes están a favor de que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, y quiénes están a favor de Iberdrola y de las empresas extranjeras y también de las empresas nacionales que reciben subsidio en el mercado de la energía eléctrica. Va a quedar muy definido. Eso es mucho mejor que estar simulando con la política robalera, porque solo el robalo es el que anda en dos aguas. Aquí es definirnos, nada de medias tintas, nada de estar engañando, que estamos a favor del pueblo y estamos en contra de la corrupción. Y la ley es la ley y el Estado de Derecho.
y no nos va a temblar la mano. Ya esa demagogia ya no sirve. Y no porque lo diga yo, sino porque la gente ya no les cree. Yo celebro, pues, que se definan. Eso es mejor. Antes que habían dos partidos, ¿no?, que también engañaban, que eran distintos. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo engañaron de que eran diferentes? En honor a la verdad. ¿Qué se nos va a olvidar eso? Para los jóvenes que le den una repasada a la historia de los partidos políticos en México. Cuándo nacen, cómo se transforman, cómo se desarrollan. Hasta hace poco habían dos partidos supuestamente diferentes. Y al final siguen formalmente como partidos independientes, distintos, pero en los hechos son lo mismo, incluso hacen alianzas, postulan a los mismos candidatos, defienden el mismo programa de privatizaciones. Entonces ya eso se terminó. Engañaban de que eran unos corruptos y otros eran gentes de bien. Nada, hipócritas. La única diferencia es que unos eran corruptos cínicos y los otros corruptos hipócritas. Esa es la única diferencia. Pero ahora afortunadamente ya no hay eso, ya no pueden engañar. Son lo mismo. Y esto es muy bueno. Yo recuerdo que me tocó dirigir un partido en una circunstancia muy difícil porque el modelo que ya habían proyectado para México era el de un bipartidismo. En donde las cosas siempre fuesen igual, pero engañando de que había alternancia, de que no estaba solo un partido, sino que entraba otro al gobierno, pero en el fondo se buscaba que fuese lo mismo, lo que se llama gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces,
2 partidos. Sin diferencias de fondo, como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Y yo me propuse, junto con otros, desde luego, romper ese bipartidismo. Y lo logramos. Me acuerdo en una elección en 1997, esto para los jóvenes, por primera vez el partido que nosotros representábamos logró el segundo lugar en la Cámara de Diputados. Ahora estaba yo viendo a este señor Morales Lechuga, que dice que no se había tenido un presidente tan malo como el que les habla desde hace 90 años. Y me puse a pensar, ¿qué le hice yo a este señor? Pues fíjense que sí, tuvimos que ver, porque él había estado con Salinas, creo que había estado hasta de procurador en la Ciudad de México y quería ser candidato a gobernador en Veracruz, siendo yo dirigente de ese partido. Y los dirigentes de ese partido en Veracruz ya estaban todos arreglados. Pero imagínense, no se puede avanzar sin autoridad moral. No se pueden dejar trozos de dignidad en el camino. Entonces, recuerdo que un congreso como de 3,000, 5,000 personas, yo puse a consideración de la Asamblea el caso y el Congreso votó porque no se aceptara al señor. Claro que se generó un problema mayor, porque toda esa dirección del partido en Veracruz renunció, se fue, nos quedamos sin nada de dirección, y a buscar candidatos que era muy difícil, pero es a veces mejor perder dejando a salvo la dignidad. No se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces me acordé de ese tema porque dije, bueno, ¿por qué el señor no habla de que somos de lo peor en los últimos 90 años?
pues se debe a eso. Entonces hay mucho enojo, porque en esta lucha pues se tienen que enfrentar intereses, creados, privilegios, pues es normal que no nos quieran, pero también que eso es la parte que reconforta. Hay mucha gente que nos apoya, mucha gente. Y a veces hablan de polarización. Pues no, la polarización es por la desigualdad. La polarización es porque hay una monstruosa desigualdad. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llama hipócritas a los prianistas, estos cínicos corruptos, pues dice que ya no pueden engañar a los mexicanos. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, buenos días, que tengan un excelente martes. Nos vemos al rato. Cuídense.